Hola, somos Laura, Joana y Fernanda, unas docentes comprometidas con una educación más justa, inclusiva e intercultural. Hoy queremos reflexionar sobre una pregunta clave. ¿Cómo podemos, como educadores y actores sociales, comprender de forma más profunda y contextualizada los retos que enfrentamos en el entorno educativo y social? Para eso combinaremos la teoría con nuestras propias experiencias en el aula y en la comunidad. La educación no puede ser neutra ni homogénea. A lo largo de mi experiencia he aprendido que educar es escuchar, acompañar, observar de cerca las experiencias de aprendizaje de mis estudiantes y de qué manera ellos las comunican y las construyen a partir de la diversidad cultural, lingüística y familiar que los rodean. Como dicen García, Johnson y Seltzer, una educación verdaderamente inclusiva y equitativa debe reconocer las prácticas multilingües y multiculturales como un recurso, no como un obstáculo. Y cuando hablamos de interculturalidad, no nos referimos solo a celebrar la diversidad. DITS 2019 también nos llama a integrarla para enriquecer los procesos formativos desde una mirada crítica, buscando cuestionar las relaciones de poder y abrir espacios para otras formas de saber y ser. En mi experiencia trabajando con niños, he visto lo importante que es integrar una mirada global e inclusiva desde los primeros años. En el aula hemos creado espacios donde celebramos diferentes culturas, tradiciones y lenguas. Procuramos que cada niño se sienta bienvenido, escuchado y valorado sin importar su origen. Por ejemplo, cuando celebramos una festividad cultural, invitamos a las familias a compartir algo de su historia y eso le da a los niños la oportunidad de verse representados y también de aprender y a respetar las diferencias. Cuanto a la inclusión, no se trata de hacer de que todos encajen en un molde, sino de transformar ese molde para que las personas con su diferencia puedan participar con equidad. Por eso pensar la inclusión desde una mirada intercultural implica desmontar las estructuras tradicionales de la escuela que históricamente han operado bajo ciertos paradigmas. Como lo señala UA 2023, no se trata solo de incorporar estudiantes diversos al sistema, sino de transformar profundamente la lógica misma del sistema educativo. El enfoque intercultural no es una receta, es una perspectiva que nos exige reflexionar críticamente sobre nuestras prácticas cotidianas, conocer la diversidad como una riqueza pedagógica y no como una dificultad que debe ser gestionada. Desde mi experiencia he aprendido que muchas veces el verdadero obstáculo no está en el estudiante, sino en los marcos rígidos de nuestras metodologías, currículos y evaluaciones. La inclusión entonces no es solo una cuestión de acceso, es sobre todo una cuestión de participación y pertenencia. Y eso solo se logra cuando somos capaces de ver de verdad al otro con su diferencia, entender en su historia, su contexto. Como bien lo plantea el módulo, la educación no puede ser universalista ni neutral, debe ser profundamente situada en la parte ética y política, capaz de dialogar con los saberes y realidades que habitan en las aulas de clase. Interculturalidad implica reconocer que nosotros como escuela somos un espacio en el cual vivimos, compartimos desde distintos saberes, culturas, modos de vida y por eso debemos abrirnos al diálogo y al aprendizaje. Walsh 2020 lo dice. Lo expresa claramente al afirmar que la interculturalidad crítica no busca integrar la diferencia al modelo dominante, sino transformar las relaciones de poder que excluyen y jerarquizan los saberes y las culturas. Cuando aplicamos estos conceptos sin entender el contexto, corremos el riesgo de imponer soluciones que no responden a las necesidades reales. La inclusión no solamente debe ser vista como la integración física de estudiantes diversos dentro del aula. Este concepto y la aplicación de este exigen de una transformación pedagógica, de unas prácticas dentro del aula, dentro de unas estructuras curriculares, en la cual, por medio de mi experiencia, me he dado cuenta cómo niños con distintos estilos de aprendizaje, capacidades, culturas, requieren enfoques diferenciados, pero también requieren de una actitud empática por parte de nosotros los docentes en la integración de estos saberes. Como lo explica Bolívar 2021, la inclusión no es solamente una cuestión de presencia, sino también de participación significativa y logro efectivo de todos los estudiantes. Hablar de inclusión no solamente es hablar del territorio en sí, es hablar de incluir una historia, unas lenguas, unas costumbres, de incluir una persona realmente dentro de un contexto educativo. Schleyer 2008 nos invita a pensar que la inclusión no es una estrategia, sino una posición ética frente a la diferencia. Y eso solo se logra con escucha, con humildad y con diálogo. Por ejemplo, en mi caso acompañé a un grupo de estudiantes en una zona rural donde gran parte del conocimiento comunitario estaba profundamente ligado a la tierra, al campo, a las cosechas, a la actividad agropecuaria. Entonces, pretender aplicar un currículo urbano descontextualizado habría significado silenciar esas voces y borrar esas formas de conocimiento. Fue entonces cuando entendí que contextualizar no es opcional,
es una responsabilidad ética, porque solo desde esa conexión con el territorio, con su historia, con sus luchas y sus sueños, podemos generar procesos verdaderamente transformadores. El documento del módulo es claro cuando afirma que la inclusión no puede desligarse de la historia, las costumbres y las lenguas propias de cada comunidad. La educación no reconoce la diversidad cultural como un pilar, termina perpetuando desigualdades. Primero necesitamos una formación docente que no solo sea técnica, sino también que sea crítica y reflexiva, que nos invite a evaluar nuestras prácticas docentes dentro del aula, que nos ayude a cuestionarnos a nosotros mismos en un proceso de desaprender y volver a aprender. Adquirir esta comprensión implica un ejercicio de escuchar, de investigar, de vivir, de dialogar, de reflexionar de manera crítica, pero también con una actitud de acción transformadora constante. Segundo, necesitamos salir de las paredes del aula, reconocer que las comunidades también educan. Como dice Buenaventura de Sousa Santos, debemos promover diálogos de saberes, no quedarnos solamente en las cuatro paredes del aula. Tercero, tenemos que aprender a leer el contexto, mirar con otros ojos desde la empatía, la conciencia social, pero además aprender a escucharlo. La interculturalidad no es una herramienta que se aplica, es una ética que se vive en el día a día. Como lo sostiene el módulo, la educación intercultural se construye a partir del reconocimiento mutuo, el aprendizaje recíproco y la cooperación entre culturas. Implica también cuestionarnos a nosotros mismos qué saberes privilegio, qué voces dejo fuera, a quienes no estoy escuchando. Solo en ese ejercicio constante de construcción y reconstrucción podemos avanzar hacia una escuela que no solo acoja, sino que celebre y se transforme con la diversidad. Un momento que marcó mi camino en este sentido fue cuando un niño compartió una comida típica de su cultura y algunos compañeros reaccionaron con rechazo. En ese momento comenzamos un diálogo de lo hermoso que es ser diferentes y desde entonces intento incorporar más espacios donde las voces de los niños son escuchadas y donde también sus culturas, sus familias, su contexto es acogido. Considero que los profesionales en educación podemos lograr una comprensión más profunda de estos conceptos a través de el compromiso, de la investigación, de la formación constante, pero sobre todo de la reflexión crítica de nuestras propias prácticas. A partir de la formación continua, el diálogo genuino con nuestros propios estudiantes, compartir, vivir con ellos, conocerlos realmente como son, pueden generar en nosotros una actitud mucho más abierta y transformadora, que no sea tan difícil para nosotros también poder llevar a la práctica y comprender que podemos tener toda una diversidad y sacar todo el provecho de ella dentro del aula. De esta manera, la diversidad que caracteriza nuestras aulas hoy pueden generar que nosotros podamos ser muchos más inclusivos, equitativos y respetuosos con la diversidad de nuestros estudiantes. Es importante tener en cuenta que la interculturalidad y la inclusión no son metas que se trazan para ser alcanzadas, sino que son procesos de continuo cambio, que son imperfectos, pero que también son necesarios. Y como docentes tenemos la responsabilidad y la oportunidad de crear una escuela donde todas las voces sean escuchadas y respetadas.